Hola amigos, amigas de Amor Tiene un Nombre, bienvenidos una vez más a este canal. Bendiciones y infinitas bendiciones para todos ustedes, para sus familiares, para sus hijos, para sus amigos también, y que Dios los llene, los llene, los llene de su amor, de su sabiduría y de su verdad, de su luz también. Entonces, el día de hoy yo titulé este video como es una pregunta: ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Y esto lo hice porque he estado teniendo conversaciones con algunas personas sobre este tema en cuanto, ¿cuál es la iglesia, la verdadera iglesia de Jesús? ¿Cuál de todas las iglesias que existen es la verdadera y por qué las demás no lo son? Etcétera, etcétera. Y de alguna manera todos nosotros, o la gran mayoría tal vez de nosotros, como que se nos ha pasado por la mente todos este tipo de cuestionamientos. Pues bien, la iglesia verdadera de Jesucristo no se define por un nombre o una denominación. Es decir, ¿qué es una denominación? Una denominación es las nombres que el ser humano le ha dado a las diferentes iglesias en general, grandes. Por ejemplo, la iglesia protestante o luteriana, la metodista, la calvinista, la baptista, la católica, la adventista, la pentecostal, los testigos de Jehová y muchas otras iglesias más, que el mismo hombre ha sido el que le ha puesto todos estos nombres. La verdadera iglesia de Jesús, como les dije, no se define por un nombre como tal, sino que son todas aquellas personas que honran a Dios en sus pensamientos, con sus palabras, con sus actitudes y con sus hechos. Y que comenzó con todos los que seguían a Jesucristo y ponían en práctica sus enseñanzas. Ellos eran la iglesia primitiva y ellos fueron llamados cristianos porque escuchaban y llevaban a cabo las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, esa es la verdadera iglesia de Dios, aquellas personas que como los que andaban con Jesucristo y lo seguían, de corazón buscan de Dios y con fe creen en Él y lo obedecen. Esa es la iglesia. Nosotros, aquellas personas que cada día estamos tratando de hacer lo mejor posible para honrar a nuestro Señor. Sí, a veces cometemos errores porque somos imperfectos, pero al mismo tiempo Dios nos dio esa voluntad, ese dominio propio y ese querer hacer las cosas mucho mejor si realmente creemos que podemos hacer las cosas mejor y siempre estamos en constante cambio para hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, no como nosotros pensamos que debería ser. Así que bueno, unas de las denominaciones más conocidas a nivel mundial es la llamada denominación católica o la iglesia católica, la cual no es la iglesia primitiva de Dios. Es decir, Jesús no la fundó y en ninguna parte de la Biblia se habla específicamente de esta iglesia, o se habla de que haya un papa que deba ser el representante de Dios y todo este tipo de cosas, o que debe haber un sacerdote y que el sacerdote no se pueda casar, o que debe haber una monja, o que debe haber una, o se debe orar con repeticiones, hacer 7 veces la misma oración o cosas de ese tipo. Um, entonces, esta iglesia, la llamada católica, se fundó, digamos que empezó a crearse a partir de la mezcla de la iglesia primitiva o los verdaderos cristianos con religiones paganas. Entonces, durante el gobierno de Constantino, de este emperador romano, él, como una estrategia política, digamos, para él obtener mucho más poder y poder seguir en su reino, él decidió darle libertad de culto a todas las personas y aceptar todo tipo de ideologías, todo tipo de religiosidades, todo tipo de creencias, básicamente. Entonces, no había persecución para los cristianos ni para cualquier otra iglesia pagana, sino todos eran libres
de, digamos, poner en práctica lo que ellos creían. Pues bien, en esta mezcla, de alguna manera, poco a poco, a través de muchos años, empezó a crearse lo que hoy en día conocemos como la Iglesia Católica, que bien sus raíces sí tiene parte del cristianismo, porque se cree en Jesucristo, por ejemplo, al mismo tiempo fue contaminada por estas otras religiones paganas que tenían dioses y que tenían amuletos, otro tipo de cosas en los cuales creían y ponían su fe. Estos dioses o diosas también, pues eran aquellos que las personas creían que les pudieran hacer milagros y en fin, por ejemplo, existían muchas diosas que son, digamos, de manera muy similar o las hicieron de manera similar a lo que a la estatua de María que ha creado el hombre, por ejemplo, y a la cual muchos católicos pues creen que María hace milagros, hace diferentes cosas, lo cual pues no es cierto porque ella es la madre de Jesucristo, sí, pero nunca en la Biblia se revela que ella haya hecho este tipo de cosas que a veces la gente cree o que Jesús le haya dado esta importancia que la gente comúnmente le da, porque Jesús mismo murió por ella también, así como murió por nosotros. Entonces, bueno, entonces el término de Iglesia Católica en griego significa universal y se ha expandido tanto, o una de las razones por las que se ha expandido tanto fue por la conquista de los españoles, los cuales pues sabemos que llegaron a América, a algunas regiones de América, y ellos expandieron su cultura, y en su cultura va su lengua, van sus costumbres y va su religión. Así que miles y miles, millones de personas desde el descubrimiento del continente americano, pues han crecido con estos rituales y estas tradiciones católicas. Ahora bien, digo yo, ¿qué tal que estos españoles no hubiesen tenido la religión católica si no hubiesen realmente conservado puramente la religión, el cristianismo, es decir, cómo eran los discípulos que seguían a Jesús, que no le ponían nombres ni nada de eso, sino específicamente se enfocaban en Dios y en su palabra, en lo que Él quiere para nosotros y en obedecerlo. ¿Qué tal que los españoles hubiesen sido de esos seguidores verdaderos de Jesucristo, sin rituales y sin estatuas y sin idolatrías ni nada de eso? ¡Wow! ¡Qué maravilloso hubiese sido! Porque entonces se hubiese expandido el verdadero cristianismo. Y bien, en la Biblia, en Hechos 11, en el versículo 25, dice así: Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquia. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquia donde por primera vez a los creyentes o seguidores de Jesús los llamaron cristianos, porque aceptaban, escuchaban las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, en la misma Biblia, sí nos está diciendo el por qué viene esta palabra cristianos. Y aquí, cuando comencé a leer, dice que, bueno, Bernabé estaba con Saulo. Acordemos que Saulo después se llamó Pablo, que fue digamos que el nombre que Dios le asignó. Y ellos dicen, se quedaron con la iglesia. La iglesia no es tanto la estructura física que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino la iglesia son las personas, somos iglesia. Y muchas de esas personas hacían iglesia en casas, es decir, primitivamente se reunían. Y hoy en día, yo sé que hoy en día todavía existen, la gente se reúne en las casas, de pronto un día a la semana, 2 días a la semana, varias personas para orar, para compartir la palabra de Dios, para aprender mucho más, para edificarse, para honrar, alabar y darle gloria a Dios. Así que eso es la verdadera iglesia. Si usted por algún motivo,
por ejemplo, algún domingo usted no puede ir a la iglesia porque realmente no se siente bien o algo así, no se latigue, porque hay gente que a veces llega a esos extremos, como que, oh my gosh, el padre o el pastor dijo que si no íbamos que era pecado, qué sé yo, y entonces ahora yo no puedo ir y se da mucho duro. No, si usted no puede ir, usted haga iglesia en su casa, ahí también lo puede hacer, por supuesto, si por algún motivo no se puede congregar. Bien, también les quería decir que solo Dios conoce quiénes son parte de su verdadera iglesia, porque solo Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Eso está en un versículo, no recuerdo en cuál, pero está. Dios es el único que conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. De hecho, Jesús dijo que dentro de su redil habían ovejas y cabritos, trigo y cizaña. O sea, personas que realmente lo obedecen a Él y creen en Él firmemente y personas que no, personas que dudan o dejan que otros los influencien de alguna manera para dudar. Entonces, de alguna manera, Jesús nos deja ver que independientemente del nombre de la iglesia cristiana a la que usted asista, sea la iglesia Fuente de Dios, la iglesia cristiana del Amparo, la iglesia cristiana eh, Cristo Vive, bueno, qué sé yo, independientemente del nombrecito que se le dé a la iglesia, hay un grupo verdadero que sigue a Dios de corazón y, y hay otro grupo que pues no lo hace. ¿Cómo uno saberlo? Bueno, Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Esto es importantísimo, por sus frutos los conoceréis. Así que el hecho de que usted conozca una persona cristiana, por ejemplo, no quiere decir que directamente está siendo obediente a Dios, por ejemplo. O por el contrario, que usted conozca una persona católica no quiere decir totalmente y directamente como que, oh, este está desobedeciendo a Dios. Porque se los digo, alguna vez me vi un documental de la Madre Teresa de Calcuta, muy bonito, donde bueno, mostraban cómo ella con su gran corazón humilde y servicial ayudó a tantas, cientos, miles de personas en Calcuta y cómo Dios de alguna manera la llevó a hacer esto. Pues bien, ella era católica, sí, y a pesar de que, bueno, tal vez se fue criada de esa manera y era monja y usaba vestiduras específicas, Dios no se va a enfocar en eso específico porque Dios está viendo su corazón. De pronto había tal vez algún sentido de ignorancia en cuanto esto, ¿no? Tener que usar ropa específica y este tipo de cosas, pero su corazón es lo más importante en nosotros. Y el corazón de ella realmente estaba enfocado a Dios y por eso ella empezó a ayudar y a dar de sí para los demás y empezó ella a buscar ayuda también de diferentes instituciones y todo para poder prestar esta ayuda espiritual y también de alguna manera económica, ¿no? A muchas personas en Calcuta. Y por el contrario, lo que yo les estaba diciendo, hay cristianos que sí, lamentablemente no son un buen ejemplo de Dios y algo que me estaba acordando cuando estaba haciendo estas notas súper interesante es hace muchos años, como no sé, más de 10 años creo yo, una vez me vi un programa en Colombia, de donde soy yo. Este programa hablaba de cómo los pastores de las iglesias cristianas engañaban a la gente y todo esto, ok. Y ahí al principio del programa decía que a partir de la Constitución de 1991 se dio la libertad de culto a los colombianos, es decir, que ya no tenían que ser católicos, porque antes sucedía, sino que ya la gente podría ser libre de tener o formar su iglesia o algo así. Pues bien, lamentablemente, muchas personas de no buen corazón se aprovecharon de esta circunstancia y empezaron a crear iglesias cuyo nombre estaba cristiana. Entonces,
y empezaron a disfrazar de alguna manera la palabra de Dios y a engañar a las personas. Las engañaban a las personas diciéndoles, oh, tienen que traer dinero para ayudar a otros, para Dios, etc. Y estos pastores pues se robaban estos dineros o cosas de ese tipo. Lamentablemente esto se hizo tanto y que la gente ha distorsionado entonces el cristianismo y lamentablemente muchas personas piensan como que, oh, es así, te van a robar, te están lavando el cerebro, te van a cambiar tu vida, etcétera, etcétera. Y la televisión, por ejemplo, ha sido una fuente de información que ha apoyado este tipo de ideas absurdas que no vienen de Dios en absoluto y que distorsionan la realidad de lo que es verdaderamente la fe en Jesús. Entonces, yo me pongo a pensar, hay muchos programas que yo he visto, por ejemplo, telenovelas o películas incluso, que ponen a la imagen del cristiano como o el aburrido, el que se viste de una manera específica, el que está siempre 24 horas al día, siendo muy estricto de que Dios aquí, Dios allá, y teniendo como estas tradiciones. Así que lamentablemente todo esto llega a la conciencia social, a nuestra mente colectiva, y colectivamente se expanden unas malas ideas de lo que es la verdadera iglesia de Dios, que son los verdaderos cristianos porque creemos en Jesucristo. Otro ejemplo les doy. Alguna vez entré a una casa de una persona cristiana y yo iba con una persona que pues no se considera cristiana, lo cual, ok. La persona que estaba conmigo vio que en la casa no había nada de decoración en las paredes, estaba totalmente simple, no había nada de decoración. Y esta persona me dice, oh my gosh, viste es que todos estos cristianos son súper aburridos, no decoran absolutamente nada. Y yo en mi mente como que el hecho de que a esta persona no le guste por qué sé yo qué motivo decorar su sitio de vivienda, no quiere decir que todos los cristianos seamos así. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado porque a veces hacemos juzgamientos que no son. Y los invito a ustedes mismos, busquen, pregúntense, lean la palabra de Dios, que esto es lo más importante, más allá de lo que este pastor dijo, este sacerdote dijo, el que sea. Ustedes por sí solos, Dios nos ayuda siempre a buscar, a llegar a su verdad y obviamente en agradecimiento pedirle a Dios, Señor, guíame, guíame para yo no confundirme más o que no ser confundido y saber lo que tú realmente quieres de mí, Señor. Así que bueno, los invito a eso, que ustedes busquen, se llenen, se nutran de la hermosa palabra de Dios y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan ustedes un bendecido día lleno de gozo, ese gozo que únicamente nos da Dios, la satisfacción que viene de Él. Así que amén, que estén muy bien todos. Hasta la próxima. Chao.